Buenas tardes, ya vamos a comenzar. Estamos haciendo las pruebas de audio correspondientes, por favor. Si es que ya están conectados, agradecería por favor que me indiquen si es que se escucha todo bien. ¿Le pareció, doctora? Doctora, ¿le apareció? Sí, ya, perfecto. Entonces comenzamos. Bueno, buenas tardes. Disculpen por la demora. Eran temas de carácter técnico y como algunos comprenderán, pues el internet falla a veces, pero qué bueno que ya estemos conectados. Bueno, hemos estructurado la charla del día de hoy. Debería durar 40, 45 minutos, más o menos. Lo hemos estructurado de la siguiente manera, para que no sea pesado para ninguno de ustedes. Hemos escogido, digamos, las 7 principales preguntas que creemos son de interés para tanto trabajadores como empleadores en el marco de la relación de trabajo y las consecuencias que está trayendo, ¿no? El estado de emergencia. ¿Ok? Así que conforme vamos respondiendo cada una de las preguntas, iremos desarrollando diversos aspectos que considero que es necesario que ustedes conozcan. Y bueno, cualquier comentario por favor lo pueden hacer en el momento que consideren. Alguna pregunta adicional la vamos a responder al final para no perder la hilación. Así que si algo no les queda claro, en el mismo momento me pueden preguntar, pero si tienen preguntas adicionales, las podemos hacer al final. ¿Sí? Eh, una de las primeras preguntas que, bueno, muchos clientes nos están haciendo, ¿no? Y muchos trabajadores también seguramente es, ¿se puede reducir la remuneración del trabajador? Es decir, ¿puede el empleador reducir la remuneración del trabajador? Para responder esa pregunta, lo primero que tendríamos que decir es que es válida, ¿ok? Reducir la remuneración de un trabajador si es que existe un acuerdo, ¿ok? Si es que el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para reducir la remuneración del trabajador, esta reducción será válida, ¿ok? Claramente, no es, digamos, no muchos trabajadores van a estar de acuerdo con esta reducción. Algunos sí, algunos no. Como digo, si el trabajador está de acuerdo y celebra un convenio de reducción de remuneración, ese acuerdo es válido porque tenemos una norma muy antigua, por cierto, que es la 9463, muy antigua, a tenor de la cual se puede reducir, se puede aceptar, mejor dicho, la reducción de remuneración. ¿Ok? Pero digamos que la pregunta más complicada viene después. ¿Se puede reducir unilateralmente la remuneración? ¿Ok? Ya quedó claro que se puede reducir la remuneración si esto es consensuado. La siguiente pregunta es si el empleador puede unilateralmente reducir la remuneración. Y esta pregunta, ¿por qué la hacemos? Porque han salido una serie de comentarios. Ustedes sabrán pues que los laboralistas, digamos que estamos no poniéndonos de acuerdo necesariamente en todos los temas y digamos que este es uno de aquellos temas. Me parece que equivocadamente porque desde mi punto de vista esto sí está muy claro. ¿Dónde viene la confusión? En el año 2012, el Tribunal Constitucional expidió una sentencia que es la 20-2012. ¿Ok? Que fue la ley, el proceso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la ley de reforma magisterial. A propósito de esa sentencia, el Tribunal Constitucional trabajó este aspecto de la reducción unilateral. Y lo que dijo en esta sentencia es que era constitucionalmente válido que el empleador redujera la remuneración siempre que existiera una razón objetiva, es decir,
una razón económica, tecnológica, ¿no? O una situación como podríamos de alguna manera considerar la del estado de emergencia, ¿ok? Porque evidentemente hay muchas empresas que no van a poder, no han podido y no van a poder durante buen tiempo realizar sus labores total o parcialmente. ¿Cuál es el problema con la interpretación de esa sentencia? Que esa sentencia hay que leerla sobre la base del sistema jurídico que estaba vigente, y mejor dicho, del ordenamiento jurídico laboral vigente a esa fecha. A esa fecha, el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 00397-TR, para aquellos que no están familiarizados, el artículo 30, que es el que habla sobre la cese de acto de hostilidad, establecía que eh, no será un acto de hostilidad la reducción inmotivada de la remuneración. Contrario sensu, si la reducción es motivada, no es un acto de hostilidad. Entonces el tribunal, sobre la base del sistema jurídico peruano y del ordenamiento jurídico laboral, es que razonó y dijo, bueno, es constitucionalmente posible legislar en este sentido, tanto es así que la ley peruana establece esto. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, y es justamente para eso mi precisión, es que en el año 2017 se modificó este famoso artículo 30 y se quitó la palabra inmotivada y quedó simplemente como la reducción de la categoría o de la remuneración es un acto de hostilidad. Siendo ello así, hoy día, en estas fechas, ¿ok? Y para lo que nos interesa, no es jurídicamente válido que el empleador reduzca unilateralmente la remuneración. Solo se puede hacer si es que hay un pacto, como acabamos de decir. Ergo, hay una sentencia, para resumir un poco las ideas, hay una sentencia del año 2012, pero que se expidió sobre la base de una norma jurídica vigente en esa fecha, pero hoy esa norma jurídica, que es el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ha sido modificada y por tanto, digamos, el estado de cosas que tenemos hoy es que la reducción unilateral no está permitida. Solo para agregar un elemento que me parece importante, es que la Corte Suprema, siguiendo también es importante, ustedes saben, para cualquier tema jurídico, sobre todo para los temas laborales, entender que la Corte Suprema tiene mucho que decir en muchos de los temas que vamos a conversar. Y en este caso en particular, la Corte Suprema ha establecido que igual, la misma conclusión, que la reducción unilateral no es válida y que tiene que ser consensuada. ¿Ok? Entonces, con eso respondemos la primera pregunta que eh, habíamos traído para ustedes. ¿Ok? La segunda pregunta es, muchas personas, como ustedes conocen, tienen contratos sujetos a modalidad, ¿no? La contratación laboral directa en el Perú básicamente se puede hacer de dos maneras. La contratación laboral a plazo indeterminado y la contratación laboral a plazo fijo. ¿Ok? Entonces, eh, la pregunta es, muchos contratos de trabajo están venciendo durante todo este periodo de 28 días del estado de emergencia y seguramente seguirán venciendo luego del 13 de abril. Una de las preguntas más comunes que nos hacen es, ¿tengo obligación o el empleador tiene obligación o el trabajador tiene el derecho a que se le renueve obligatoriamente el contrato de trabajo sujeto a modalidad? Bueno, la respuesta es no. No hay una obligación de renovar los contratos sujetos a modalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Los contratos sujetos a modalidad, para que sean válidos, ¿ok?, tienen como primer requisito, sine qua non, tener una causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado. Si los contratos que estamos dejando de renovar o que no están siendo renovados no tienen una causa objetiva, una causa válida, bajo el ordenamiento jurídico peruano, la consecuencia va a ser que esos contratos sean considerados como contratos a plazo indeterminado.
¿ok? Y con las consecuencias jurídicas que se pueden acarrear de eso, ¿no? Con las reclamaciones que se pueden hacer sobre el particular, ¿ok? Sí me gustaría saber si es que sigue escuchándose bien, por favor. No sé si alguien me podría comentar eso, si se sigue escuchando bien, si no se perdió la comunicación, ¿sí? A ver, perfecto, gracias. Siguiente, esta segunda. Luego, si tienen alguna duda respecto a los mecanismos que podrían realizarse, ¿no? Si el contrato está desnaturalizado, lo dejamos para después. Vamos a tratar de ir avanzando. La tercera pregunta, ok, acá sí me voy a detener unos minutos, es, ¿se puede alegar la no superación del periodo de prueba durante el estado de emergencia? Para los que no están familiarizados, los trabajadores en el Perú, en el nivel mundial, en verdad, no solamente acá en el Perú, a nivel mundial existe una figura se le conoce como el periodo de prueba. El periodo de prueba es aquel periodo mediante el cual tanto empleador como trabajador se conocen, ¿no? Y verifican la idoneidad del contrato de trabajo y la conveniencia también del contrato de trabajo. El empleador verifica la aptitud del trabajador respecto a las expectativas que tenía y el trabajador verifica también las condiciones de trabajo, si son respetadas, si el ambiente de trabajo le es propicio, etc., ¿no? Entonces, a diferencia de otros ordenamientos, en nuestro ordenamiento el periodo de prueba se presupone, es decir, se presupone que se aplica el periodo de prueba. Y el periodo de prueba general es de 3 meses. Es decir, si yo entro a trabajar a una empresa, los primeros 3 meses estoy dentro de un periodo de prueba. Y el periodo de prueba supone que ambas partes, tanto el trabajador puede renunciar libremente, como el empleador también puede resolver el contrato de trabajo alegando la no superación del periodo de prueba. ¿Ok? Sin embargo, este periodo de prueba de 3 meses también puede ser ampliado por acuerdo de las partes. Para los trabajadores que necesitan una especial capacitación o para aquellos trabajadores que son de confianza, la legislación laboral peruana permite ampliar el periodo de prueba pactado hasta 6 meses. Para los trabajadores de dirección permite ampliarlo hasta un año. Fíjense entonces que, resumiendo esto, tenemos que el periodo de prueba en el Perú es de 3 meses para todos, 6 meses para, en caso sea pactado, trabajadores que necesitan capacitación especial o trabajadores de confianza, y un año para aquellos trabajadores de dirección. Hay cierta racionalidad en cada uno de los plazos, porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Eh, me han hecho una pregunta sobre la suspensión perfecta. Vamos, poco a poco, está dentro de las preguntas. Calma, ¿no? Ya vamos a ir con eso. Eh, entonces, 3, 6 y un año es el periodo de prueba, ¿ok? Entonces, es muy probable que que los empleadores utilicen el periodo de prueba para eh, desvincular a un trabajador, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede desvincular a un trabajador durante el estado de emergencia alegando a la no superación del periodo de prueba? Mi respuesta es que sí, pero hay dos condiciones. Primero, que no se haya superado el plazo pactado en la ley, es decir, si un trabajador ya tiene, por ejemplo, 4 meses, no se puede, un trabajador cualquiera, no estamos hablando de los de 6 meses ni de un año, un trabajador cualquiera, si ya tiene 3 meses y un día, la superación del periodo de prueba trae como consecuencia que genere protección contra el despido, ¿ok? Entonces, esa es la primera condición, que no se haya superado ni el plazo previsto en la ley ni ninguno de los otros dos plazos pactados, que pueden ser 6 meses, hasta 6 meses o hasta un año. Y el segundo requisito es un requisito que viene desde la jurisprudencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha exigido un elemento que también tiene mucha racionalidad. Siempre es importante entender que la racionalidad es muy relevante para determinar la validez de las normas jurídicas, ¿no? ¿Y cuál es este elemento? Que el trabajador haya prestado servicios de forma efectiva en algún momento anterior al estado de emergencia.
Por ejemplo, la declaratoria del estado de emergencia estuvo vigente o rige desde el 16 de marzo. Supóngase que un trabajador iba a iniciar su prestación de servicios el 16 de marzo. Bueno, en ese caso en particular, ese trabajador nunca prestó sus servicios. Si nunca prestó sus servicios, la jurisprudencia, no la ley, la jurisprudencia establece que no es posible alegar la no superación del periodo de prueba porque simple y llanamente no se ha trabajado. Y si no se ha trabajado, no es razonable considerar de que no se ha cumplido con las expectativas que ha tenido el empleador respecto de este trabajador. ¿Ok? Hay varios casos en los que la Corte Suprema ha establecido eso, entonces por eso, recordando, ¿se puede aplicar la no superación del periodo de prueba durante el estado de emergencia? La respuesta es sí, siempre que no se haya superado el plazo previsto en la ley y que haya existido una prestación de servicios. Entonces el empleador dirá, no superaste el periodo de prueba sobre la base de los servicios que prestaste antes del inicio de la declaratoria de emergencia. ¿Ok? Vamos a dejar al final la de la suspensión perfecta de labores, ¿ok? Que digamos que es la pregunta que argumentativamente más complicada es. Me preguntan, aquí sí, quiero responder una pregunta que, discúlpeme que no todas las estoy revisando ahorita porque dijimos que al final, pero esta sí es pertinente respecto a lo que estamos hablando. ¿El plazo del periodo de prueba se debe añadir al contrato? No es necesario porque, como dije en mi intervención, se presupone, se aplica el periodo de prueba. Y más bien la exoneración se tiene que pactar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me estoy yendo a un nuevo trabajo porque he pasado un procedimiento de selección y me va bien y creo que esa es mi mejor opción, algo que un trabajador tiene que hacer es pactar la exoneración del periodo de prueba. Y la exoneración del periodo de prueba supone que tienes estabilidad desde el día uno, pero si no lo pactas, entonces simple y llanamente tienes que ser sometido al periodo de prueba. Respecto a la pregunta de Julio Gerardo, ¿el plazo de periodo de prueba se debe añadir? No es necesario añadirlo. ¿Será necesario añadirlo cuando? Cuando lo que estoy acordando no es, lo que quiero es pactar no 3 meses, porque 3 meses la ley automáticamente lo aplica para los contratos, aplica para todos los contratos de trabajo. Pero si quiero ampliarlo para 6 meses y un año, en esos casos sí debe estar dentro del contrato de trabajo, ¿no? Porque ahí tiene que haber un pacto, ahí la ley no presupone. Ese es un error que muchas veces se comete. Uno dice, tengo un trabajador de dirección y por tanto ya su periodo de prueba es un año. No, no porque sea ni de dirección ni de confianza, su periodo de prueba automáticamente es de un año o de 6 meses. Tiene que haber un pacto. Si no hay pacto, el periodo de prueba de estos trabajadores será igual que el de todos, 3 meses. ¿Ok? Otra pregunta relevante es respecto al trabajo remoto, ¿no? Si es que tiene que haber, bueno, muchas consultas han coincidido en que sí, puede ser decidido unilateralmente. En verdad, las normas dictadas por el gobierno, en particular el decreto de urgencia el 026-2020 y el 29-2020, establecen claramente que el empleador tiene la facultad de determinar los trabajadores que pueden hacer trabajo remoto. Entonces, para determinar que un trabajador hace trabajo remoto no es necesario ningún pacto. Además, esto es muy racional, porque imagínense pues tener que pactar con 100 trabajadores que hagan trabajo remoto. Hasta que los 100 me acepten, pues ya acabó el estado de emergencia. Entonces, las normas son muy claras en ese sentido de ambos dispositivos que acabo de mencionar, en establecer que el empleador puede determinar los trabajadores que hacen trabajo remoto. ¿Ok? Pero ahí sí hay que hacer algunas precisiones. Lo que sí tiene que hacer el empleador, y a eso sí está obligado, es a notificar al trabajador de que va a hacer el trabajo remoto. Esto es muy importante. O sea, el empleador tiene que mandar una comunicación, no necesariamente notarial, puede ser por correo electrónico, ¿no? En estos tiempos de estado de emergencia, pedir una formalidad es irracional, ¿no? Diciéndole, oiga, señor trabajador, usted a partir del día tal, o ya debería haberlo hecho, ¿no? Usted está haciendo trabajo remoto, ¿ok? Pero además, se tendría que indicar, y eso viene a colación con la siguiente pregunta, cuáles son las
disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. O sea, a la en trabajo remoto, eh, la jornada de trabajo es la misma que el trabajador estaba haciendo cuando prestaba servicios de manera, digamos, física o presencial, ¿no? El horario sigue siendo el mismo también, ¿ok? Pero sí se pueden hacer modificaciones sobre la base de, eh, digamos, los intereses de las partes, ¿no? Por ejemplo, un trabajador podrá decir, ahora que estoy en mi casa, ¿no? Por ejemplo, mis hijos están estudiando, como todos sabemos, de manera virtual. Entonces, yo deseo acompañarlo para estar con él cuando esté prestando servicio, mejor dicho, cuando estén pasando las clases por las vías que está haciendo el gobierno, ¿no? Por televisión o por internet, etc. Se puede acomodar perfectamente el horario y también la jornada para que el trabajador pueda adecuar esas nuevas, digamos, obligaciones que va a asumir en su casa, ¿no? Definitivamente quienes estamos trabajando de forma remota sabemos pues que hay una serie de circunstancias que hay que compatibilizar, ¿no? Porque además pues en el caso de quienes son padres pues tienen a los hijos en la casa, quienes tienen hijos universitarios la mayoría va a estudiar en su casa, etc, etc, etc. Entonces esas cosas sí se tienen que pactar y acomodar y se pueden adecuar, ¿no? Luego surgió una pregunta muy interesante, ¿no? Que la verdad, a ver, ¿puede un trabajador sufrir un accidente de trabajo prestando servicios de manera remota? Es decir, si yo estoy en casa y sufro un accidente, por ejemplo, me caigo, me quemo, me electrocuto, ¿no? Dios no quiera, ¿no? Pero si sucede, ¿se considerará accidente de trabajo o es un accidente común? La verdad que, bueno, las normas que mencioné, pues, ¿no? Que son básicamente las que estructuran el tema laboral durante el estado de emergencia, el decreto de urgencia, el 026 y el 033, no son muy claras, no nos ayudan mucho. Y aquí sí falta mucha claridad. ¿Por qué? Porque hago acá un paréntesis, ¿no? La Corte Suprema, en cuanto a los temas de accidente de trabajo, ha tenido un criterio muy cuestionable, evidentemente, que es el siguiente. Si la afectación del trabajador, si el accidente ocurrió durante la prestación de servicios, y en el caso del trabajo remoto sería durante el momento en el que estuvo a disposición del empleador, ¿no? Se considerará accidente de trabajo, ¿no? Hay un caso muy conocido de un trabajador que estaba en alta mar y le dio un paro cardíaco, ¿no? Entonces la Corte Suprema dijo, bueno, es accidente de trabajo y por tanto el empleador debe indemnizar porque estabas trabajando. Y claro, este razonamiento pues es, desde mi punto de vista, es totalmente incorrecto porque lo que se debe analizar es si hay nexo causal entre la prestación de servicio y el incumplimiento de obligaciones. Un paro cardíaco, ¿no? Evidentemente, salvo un caso muy especial, no es consecuencia de la prestación de los servicios. Pero si seguimos esta pauta interpretativa establecida por la Corte Suprema, en la que solo interesa el momento en el que ocurre el accidente, podría alegarse, habrá que ver cómo resuelven los jueces después, que sí fue un accidente de trabajo simplemente porque la caída, el hecho que me haya electrocutado o etc. en mi casa, sucedió durante la prestación de servicios. ¿Ok? Sigo para las preguntas que están llegando, por favor, al final vamos a tratar de responderlas, salvo que tengan que ver exactamente con lo que estamos hablando, ¿no? Pero para no irnos del tema, para generar un orden, al final las vamos a responder sin ningún problema, ¿ok? Vamos a... Un tema que es muy importante es qué alternativas tiene el empleador antes de hablar de la suspensión perfecta de labores. Como ya se dijo, en el decreto de urgencia en el 026 y en el 029 se ha establecido, mejor dicho, a ver, vamos a hacer ahí una cronología. Cuando uno revisa el decreto de urgencia, el 026, que es el que se emitió
para el día 15, ¿no? Vigente desde el día 16 de marzo, se establecía y se mencionaba ya el otorgamiento de una licencia con goce de haber, ¿ok? Pero cuando uno revisaba dónde estaba ubicado este artículo de la licencia con goce de haber, estaba ubicado dentro de la parte de los trabajadores que son parte del grupo de riesgo. Para entender un poco todo lo que viene sucediendo en el tema laboral durante el estado de emergencia, hay que entender claramente una división relevante. Hay trabajadores que son denominados trabajadores del grupo de riesgo. ¿Quiénes son los trabajadores del grupo de riesgo? Son los trabajadores que tienen más de 60 años, o sea, 60 o más de 60 años, tienen alguna enfermedad crónica, como podría ser cáncer, como podría ser hipertensión arterial, pero también cualquier enfermedad autoinmune, ¿no? Llámese SIDA, ¿no? Entonces son trabajadores que definitivamente son, ¿por qué grupo de riesgo? Porque si por alguna razón fueran contagiados con el COVID-19, ¿no? Eh, la afectación de su salud sería muy, muy alta. Bueno, hoy hemos visto, por las noticias evidentemente, que no solamente para este grupo de riesgo, pero bueno, jurídicamente hay una protección especial para el grupo de riesgo, ¿ok? Esos son grupos de riesgo. Estos trabajadores del grupo de riesgo, ¿qué establecen las normas laborales? Establecen lo siguiente: si uno es trabajador del grupo de riesgo, la licencia con goce aplica obligatoriamente para estas personas, aun cuando estas personas presten servicio en las empresas que son denominadas esenciales, ¿ok? Supongamos pues que trabaja para un call center de salud, que trabaja para la policía, que trabaja para, si es enfermera o etc. Si está dentro de esos supuestos del grupo de riesgo que establece la ley obliga al empleador a que no preste los servicios y que otorgue una licencia con goce de haber. Ese es el tratamiento laboral de los trabajadores del grupo de riesgo, ¿ok? Luego queda quienes no son parte del grupo de riesgo. Y dentro de los que no son parte del grupo de riesgo hay también una división. Los trabajadores que prestan servicio para empresas denominadas de servicios esenciales y trabajadores para los que no prestan labores para estas empresas. Ya hemos visto durante estas 3 semanas que ha habido sendas discusiones respecto a qué servicios sí calzan y cuáles no calzan en la determinación de servicios esenciales, ¿no? Hay empresas evidentemente que se han considerado dentro de los grupos esenciales, luego han salido comunicados de diversas instituciones estatales diciendo que no, que en la realidad no lo son, pero bueno, el tema es que si prestas servicios para estas labores esenciales, no hay problema porque estás prestando servicio y el tratamiento es como cualquier trabajador que sigue laborando. Quedan entonces este gran número, que son la mayoría de trabajadores, que no prestan servicios para una empresa que realiza labores esenciales, ni tampoco forma parte del grupo de riesgo. Ese gran grupo de trabajadores, ¿ok? Cuando uno revisa la norma, el decreto de urgencia, el 026, que fue la primera norma que reguló los temas laborales en el estado de emergencia, no se hablan de este grupo de trabajadores en cuanto a la licencia con goce, ¿no? Hay algunos abogados laboralistas que han dicho, no, pero que debería presuponerse. Bueno, cuando uno revisa específicamente, y no tiene nada que ver acá una interpretación literal, uno revisa este cuerpo normativo y lo que se dice es que la licencia con goce para los trabajadores del grupo de riesgo, ¿ok? El gobierno se dio cuenta y luego expidió, como les mencionaba, el decreto de urgencia el 29 de 2020. Aquí ya específicamente, que es del 19 de marzo, ¿no? Bueno, 3 días después, se dio cuenta de esta omisión y ahí sí ya específicamente establecía que este gran grupo de trabajadores, ¿no? Que no prestan servicio para labores esenciales, ni forman parte del grupo de riesgo, el empleador, a falta de acuerdo, y aquí viene un tema importante, ¿no? A falta de acuerdo, debe otorgar las licencias con goce de haber. ¿Ok? Entonces, claro, la regla general es que los trabajadores que no están prestando servicio, o sea, que no están haciendo trabajo remoto,
que no son del grupo de riesgo, ni que labora para empresas que realizan labores esenciales, se les debe conceder una licencia con goce de haber. Pero, pero, la propia norma establece que debe ser compensado este tiempo. ¿Ok? Este tiempo, es decir, estos casi 30 días, van a tener que ser compensados. Si ustedes más o menos tienen en cuenta que en una jornada ordinaria, estamos hablando de 8 horas, estamos hablando de 40 semanales por casi 4 semanas, estamos hablando de casi 160 horas que se van a tener que recuperar. Entonces, ¿qué mecanismos tienen las partes para poder compensar estas 160 horas o casi 30 días, ¿no? Una es la compensación con trabajo. Es decir, yo regreso a trabajar, ¿no? Yo regreso el día, bueno, no sabemos cómo vamos a regresar en verdad a partir del día 13. Se entendería de que va a ser progresivo, pero bueno, regreso a partir del día 13. Entonces, si yo trabajaba, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, comenzaré a trabajar de 8 a 8 de la noche. Compensé 3 horas. Y así iré compensando hasta agotar las 160 horas. Dependiendo del cálculo, porque es más, aproximadamente 160 horas. Eso será una forma. Otra forma es que, por ejemplo, si yo trabajaba de lunes a viernes, ya no trabajaré de lunes a viernes. Trabajaré de lunes a sábado. Una pregunta recurrente es, ¿y los domingos? Bueno, esa norma se preocupa de establecer que los domingos no pueden ser utilizados para la compensación de trabajo. Debe respetarse el descanso semanal obligatorio, que en este caso sería el domingo. ¿Ok? Porque puede variar en función del día en que uno descansa. El hecho concreto es que la Constitución establece una obligación de el descanso semanal obligatorio. Y en este caso que sea por lo menos un día. Pero si trabaja de lunes a viernes, podría hacerlo de lunes a sábado. ¿Ok? Pero todo esto es con trabajo, ¿no? Otro mecanismo también que es posible de utilizar es la compensación con horas extras. Supongamos que un trabajador venía prestando horas extras durante las 2 primeras semanas de marzo, ¿no? Antes de que se decretara el estado de emergencia. Y supongamos que había acumulado cierta cantidad de horas. Es válido el acuerdo mediante el cual tanto el empleador como el trabajador acuerda compensar las horas. Supongamos, yo tenía 80 horas extras acumuladas, el empleador tiene 160, se compensan y quedarían 80 horas extras pendientes de compensar con trabajo, ¿no? Lo malo de este mecanismo es que en verdad no muchos trabajadores podrían utilizarlo, porque no es que uno haya previsto que iba a pasar el estado de emergencia y haya acumulado horas extras por montón, ni necesariamente que todos los trabajadores hagan trabajo sobre tiempo, ¿no? Pero es un mecanismo válido. Y luego vamos a unos temas que sí son evidentemente un poco más sensibles, ¿no? El uso de las vacaciones, ¿no? El Ministerio de Trabajo expidió, no tiene ninguna, no, dentro del sistema de fuentes, o sea, digamos, un comunicado del Ministerio de Trabajo no tiene ningún, bueno, doctores, discúlpenme, el internet nos traicionó, pero continuamos. ¿Pueden confirmarme, por favor, si se escucha bien? Sí, no sé si se escucha bien, ¿sí? Bueno, seguimos. Disculpen el inconveniente. El internet, como les mencioné, suele funcionar normalmente, pero parece que ahí tiene algunos momentos en los que nos traiciona. Bueno, seguimos. Estábamos en la suspensión perfecta de labores, ¿ok? Como les decía, ¿no? Hay una regla, ¿no? Del ordenamiento que dice que el empleador debe dar licencia con goce de haber,
¿ok? A falta de acuerdo. Tenemos otra regla del ordenamiento que nos dice que los empleadores pueden utilizar la suspensión perfecta de labores en caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Si nosotros, a ver, si consideramos que hay una antinomia, ¿ok? Si consideramos que ambas normas regulan el mismo supuesto de hecho, pero con conclusiones distintas, entonces ambas normas son excluyentes. Y esa es la que sustenta justamente la primera hipótesis que les decía. Aquellos que sostienen que no es permitido porque ya estaría regulado a través del otorgamiento de la licencia con goce de haber. Por el contrario, un argumento, ¿no? Interesante es el artículo 15 en ningún momento sus efectos ha sido suspendido ni por el 023 ni por el 0 ni por el 026 ni por el 029. ¿Ok? Entonces, me parece que la forma, a mí no me parece que hay una antinomia, sino que más bien ambas normas son complementarias y que la manera de llegar a una conclusión racional sería la siguiente: decir que la regla general es el otorgamiento de la licencia con goce de haber, salvo que el empleador utilice la suspensión perfecta de labores, pero para ello tendrá que justificar, ¿no?, por qué no ha otorgado la licencia con goce de haber y ha optado por el otorgamiento de una suspensión perfecta de labores, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que somos un restaurante, ¿no? Supongamos que somos un restaurante, o mejor dicho, una empresa de turismo, ¿no? Una empresa de turismo que durante un mes, perdón, no ha estado prestando muchos servicios porque este mes, pues, nadie ha podido salir de su casa a hacer turismo. Pero el problema no sería solamente ese, sino que el problema sería que luego, a partir del 13 o el día que se vayan, digamos, retomando las labores o retornando las cosas a la normalidad, ¿no?, tampoco va a poder seguir prestando servicios, ¿no? ¿Pueden confirmarme, por favor, si es que se está transmitiendo sin problema? No sé si alguien podría mandarme ahí un mensaje para verificar que se está transmitiendo sin problema, porque no veo las preguntas ni nada. Ah, ya, perfecto. Sí, ¿no? Sí se ve, ya. Perdón, disculpe, lo que pasa es que me preocupa que se vuelva a ir la señal, a pesar que estoy al costado del router, pero bueno. Eh, y esto se va a poner peor, ¿no? Porque las empresas de telecomunicaciones de acá están más preocupadas por este tema. Entonces, eh, esta empresa de turismo no va a poder prestar servicios tampoco de manera normal durante, sabe Dios cuánto tiempo, 3, 4, 5, 6 meses. Nadie va a hacer turismo ni durante abril, ni durante mayo, ni durante junio, salvo que viaje, ¿no? Salvo que viaje a alguno de los muy pocos países, ¿no?, que no están contaminados con el COVID, con el COVID-19, ¿no? No sé, Corea del Norte, entre otros, ¿no? Entonces, la manera más racional de compatibilizar ambas normas, porque no llego a estar convencido de que haya una antinomia entre ambas reglas, ¿no? Digamos, porque la estructura de los enunciados no nos permite llegar a esta conclusión. Me parece que ambas normas son complementarias y la única manera de regular correctamente esta situación bajo la vigencia de ambas normas es llegar a la conclusión, insisto, de que la regla general será el otorgamiento de licencia con goce, salvo que el empleador haga uso del artículo 15, para lo cual tendrá que acreditar que no está dentro de la regla general, sino que su situación en particular le impide el otorgamiento de la licencia con goce y, por el contrario, la suspensión perfecta de labores. Hay que tener en cuenta que la suspensión perfecta de labores es un procedimiento que se debe llevar ante el Ministerio de Trabajo.
y el ministerio aprobará o no aprobará la suspensión perfecta de labores. Entonces, digamos que hay un riesgo en el sentido de que si utiliza la suspensión perfecta de labores y no se acepta esta suspensión por parte del ministerio, la consecuencia jurídica será que se tienen que pagar las remuneraciones, y no solamente por un mes o 28 días, sino por el plazo que se haya establecido en la suspensión perfecta de labores que muchos empleadores están haciendo de 90 días. Entonces, digamos ahí que hay una circunstancia que va a tener que ser meditada o merituada al momento de tomar la decisión de que si se opta por la licencia con goce de haber o si se opta por la suspensión perfecta de labores. ¿Ok? Entonces vamos a ver si podemos verificar las preguntas que habían. No sé si, creo que el video nos lo permite. Si podrían aquellas personas que dejaron sus preguntas, por favor, volverlas a formular con mucho gusto para poder contestarlas. Sucede que el video anterior, supongo que está guardado. A ver, acá está. Todos los comentarios. A ver. Si ven, estoy... Bueno, en todo caso quedo atento para las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Había una pregunta sobre la suspensión perfecta de labores. Esa ya la respondimos al momento de analizar la suspensión perfecta de labores. La otra estaba vinculada al régimen de construcción civil, ¿verdad? Bueno, ahí respecto al régimen de construcción civil también hay alguna duda, ¿no? Porque, digamos, nuevamente el mismo tema, ¿no? Se dice que la licencia con goce de haber es la regla general, pero el régimen de construcción civil es un régimen especial, ¿no? Y particular que eh, podría justificar que si, como se paga semanal y ya no hay trabajo la siguiente semana, si es que también pese a no haber trabajo en o sea, el régimen de construcción civil por esencia es un régimen, digamos, que no tiene nada que ver con la estabilidad laboral. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en algunas sentencias, ¿no? La estabilidad laboral no es propia del régimen de construcción civil, ¿no? Sino que realizan su servicio conforme a la obra que se vaya presentando. Entonces, si se acabó la prestación de servicio de esa semana, no necesariamente significa que la próxima semana van a continuar las labores. Pero digamos que es un tema discutible. Nuestra posición es que sí debe otorgarse la licencia con goce de haber, porque ese es el mandato general que está en la norma, ¿no? Entonces, a ver, voy a tratar de buscar el video para ver si podemos responder para aquellos que ya pensaron que el video ya no iba a continuar. Ah, ya, sí, perdón, acá he visto, a ver, vamos a ver si, acá está, ya lo recuperé, gracias. A ver. A ver, cuando se dice, bueno, una pregunta acá, discúlpeme, acá ya las tengo aquí. ¿Se puede pasar por vacaciones estos 28 días de estado de emergencia? Sí, como lo estábamos mencionando al momento de la compensación de servicio. La pregunta de Dani Abad, ¿se puede pasar por vacaciones estos 28 días? Si hay pacto, sí se puede hacer. Unilateralmente está prohibido, ¿no? Está prohibido por mandato legal de la modificatoria del 713, ¿no? En CAS se puede obligar a asistir desde el 10 de abril a elaborar en limpieza de universidad. Bueno, desde el 10 de abril, ya, a ver, esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, si tu prestación de servicios está suspendida, si tu prestación de servicio está suspendida, eh,
como la mayoría de trabajadores, porque no puedes prestar servicio porque no formas parte de los servicios esenciales, ¿no? La lógica es que prestes servicio recién a partir del 13. Entiendo que la preocupación es que prestes servicios antes para el 13 ya estar apto, ¿no? Pero me parece que puedes incurrir en una contradicción y me parece que no sería válido que vayas, o sea, se te haya impedido, no hayas ido a trabajar durante todos estos días porque no se puede por mandato de la ley, pero a pesar de eso sí se te permita ir el día 10 para limpiar antes de que comiencen las clases, ¿no? Me parece que lo coherente sería iniciar el mismo día 13, ¿no? Eh, Antes que se corte iba a explicar, sí, perdón por eso, discúlpenme, no depende de mí, iba a explicar sobre compensación con vacaciones. Claro, a ver, para lo que no, si es que no quedó claro, ¿no? Lo que yo decía era lo siguiente, a ver, muchos trabajadores, o sea, hay diferentes mecanismos para compensar estos casi 28 días y casi 160 horas, ¿no? Que estamos hablando. Muchos mecanismos tienen que ver, ¿no? Tiene que ver con prestación de servicios, ¿ok? Con prestación de, a ver, con prestación de servicio, ¿ok? Pero aquellas personas que no quieran compensar de esa manera, es decir, con trabajo adicional todos los días, o con modificación de horario, con modificación de jornada, con compensación de horas extras, pueden utilizar el mecanismo de las vacaciones para hacerlo. Es decir, considerar que estos días, pactar que estos días se consideren como goce vacacional. Si consideran como goce vacacional, efectivamente no se podrá, no tendrás nada que compensar, pero se necesita acuerdo, ¿no? La pregunta de Julio Gerardo, cuando se opta por la suspensión perfecta de labores, la empresa puede seguir laborando. Claro, ahí viene una disquisición importante, ¿no? Si la suspensión perfecta de labores tiene que ser total o puede ser parcial. Claro, puede ser de ambas, o sea, es decir, puede seguir trabajando y más bien un sector del centro de trabajo el que ha sido afectado, de repente el que no pueda seguir prestando servicio. Por ejemplo, ¿no? De repente, digamos, la empresa de turismo, de repente la empresa de turismo podrá prestar servicios, pero no para servicios internacionales, sino nacionales nada más. Entonces, claro, podrá hacer la suspensión perfecta de labores para los trabajadores que necesitaba para el servicio internacional, pero para el servicio nacional ya no, ¿no? Y así cada caso en concreto es distinto, ¿no? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Lamento de verdad si es que hay alguna pregunta que no he respondido. Hemos hecho todo lo posible. A ver, acá hay más. Ah, ya, perdóname, ya me acaban de mandar el pantallazo. A ver, ya, perfecto. Dice aquí Andrés Gutiérrez, si trabajo en una tienda de ventas de artículos deportivos todas las horas que no estoy trabajando, ¿se las deberé a la empresa? Es decir, ¿le debería 184 horas? Correcto, Andrés, como acabamos de decir. Lo que pasa es que jurídicamente se le ha llamado, a la norma dice, licencia con goce. Pero si uno analiza realmente, una licencia con goce jamás es compensable. Lo que realmente hay es, como dicen algunos profesores españoles, me parece correctamente, una redistribución del tiempo de trabajo. Entonces, este tiempo no estamos trabajando, ¿no? La mayoría, digamos, porque si estás haciendo trabajo remoto sí, y si laboras para servicios esenciales también, pero la mayoría no está trabajando eh, porque sus servicios no se lo permiten. Entonces, no es trabajo no prestado, pero el empleador sí remunera ese tiempo. Si eso es así, tiene que ser compensado y será compensado posteriormente, ¿no? En esencia, si un trabajador no presta servicios, aunque estemos dentro de un estado de emergencia, la remuneración es contraprestativa, por lo tanto, si no trabajo, no me deberían pagar, pero el gobierno expide estos decretos de urgencia con la finalidad de que los trabajadores no se vean afectados, digamos, inmediatamente, ¿no? Puedan recibir su remuneración y luego compensar este tiempo, ¿ok? ¿Me pueden despedir antes de que finalice mi contrato de orden de servicio?
Soy actualmente locador de servicio y mi orden de servicio se vende el 30 de abril. A ver, bueno, ahí hay varios temas por analizar, Pedro Tucto. Bueno, si tú tienes un contrato de locación de servicios, ¿no? En esencia, un contrato de locación de servicios se cumple el periodo y se podrá resolver. El tema será si tú consideras que en la realidad no ha habido un contrato de locación de servicio, ni una orden de servicio, ni recibos por honorarios, ni servicios no personales, o como le quieras llamar, sino que has considerado que es un contrato de trabajo. Si tú consideras que es un contrato de trabajo sobre la hipótesis de determinar de que tus servicios fueron subordinados, ¿no? Y que hubo una prestación personal de servicios, si eso es así y lo acreditas en un proceso judicial, podrás reclamar protección contra ese despido, ¿no? Si en caso tus vacaciones estaban programadas para este mes, ¿es legal que este estado de emergencia tu empleador te exige salir? Claro, a ver, con esto acabamos. Claro, a ver, respecto a las vacaciones hay varias cosas que se pueden presentar, ¿no? En las vacaciones puede pasar lo siguiente. Tú estabas gozando de vacaciones antes del 16, ¿no? Suponte, saliste el 14, para poner el ejemplo dramático, ¿no? El 14 de marzo saliste de vacaciones. Y justo saliste de vacaciones y se dio el estado de emergencia. Pregunta, ¿se suspende y se convierten tus vacaciones en licencia con goce de haber y luego tus vacaciones ya las, digamos, trasladaré para otro momento o no? Porque las vacaciones suponen una suspensión imperfecta de labores, es una suspensión de la relación laboral. Yo no trabajo, pero me pagan. Entonces, no hay suspensión de la suspensión. No puedo suspender un vínculo jurídico que ya está suspendido. Y esto incluso ha sido ratificado, bueno, si es que pudiera servir de algo, en este preguntas y respuestas del ministerio, donde el ministerio ha indicado que si saliste de vacaciones, digamos, has tenido mala suerte, ¿no? Pero jurídicamente, pues, no tienes la posibilidad de cuestionar nada. Es lo mismo que cuando uno sale de vacaciones y sufre un accidente, ¿no? Digamos, perdiste tus vacaciones y se convierte en el subsidio y luego lo retomas. No, en verdad no, no. Simplemente fue un acontecimiento que te ocurrió durante la suspensión de la relación laboral. Ese es un primer caso. El otro caso es que yo ya haya estado programado y que durante la emergencia, ¿no? Durante la emergencia salgo de vacaciones, ¿no? En ese caso, desde mi punto de vista, lo que jurídicamente corresponderá es que sí salgas de vacaciones, ¿no? Lo que no puede hacer el empleador es fraccionar las vacaciones, es decir, podrá ordenarte que salgas los 30 días de vacaciones. Lo que no podrá hacer es fraccionarte las vacaciones, porque hay un mandato normativo que impide eso, ¿no? Entonces, ese sería el otro caso. Bueno, habíamos programado más o menos esta charla. Nos hemos extendido un poco. Disculpen nuevamente este inconveniente con el internet. No había pasado antes, pero siempre hay una primera vez. En todo caso, ya nos veremos en una próxima oportunidad y espero que les haya sido útil. Hemos tratado de responder las preguntas que hoy en día son las más recurrentes en estos temas. Evidentemente hay mucho por hablar, pero necesitaríamos pues un poco más de tiempo, ¿no? Así que nada, un gusto y hasta una próxima oportunidad. Y quédense en casa, por favor, que cada uno suma para evitar perjudicar a otros peruanos. Así que muchas gracias y hasta otra oportunidad.